Entonces, al elegir trabajar con paradigmas de orientación a objeto, independiente del lenguaje de programación que elijamos, ya tenemos una mecánica de trabajo muy difundida, muy aplicada en un montón de escenarios, muy aceptada y sobre todo muy actual, porque los principales fabricantes de lenguajes de programación y de IDEs de desarrollo siguen apostando a la programación orientada a objeto, por su practicidad para el lenguaje del usuario, para expresar problemas complejos, para expresar entidades que no son cosas físicas, como podría ser una cuenta bancaria, como podría ser temas lógicos o conceptuales. De la mano de la programación orientada a objetos venía en la parte de cómo aplicarlo después en C#, repasando rápidamente qué era una clase, qué es un objeto, lo que es abstracción, lo que es encapsulamiento, lo que son la herencia, polimorfismo y su correspondiente aplicación desde el lenguaje de C#. Aquí hemos hecho también una serie de ejercicios con C#, partiendo de lo más básico, como son los tipos de datos, declaraciones, el ciclo de un programa, los operadores, diversos ejercicios con diversos tipos de operadores, y hasta el punto de llegar a hacer clases, hacer métodos, hacer propiedades, consumir esas clases y verlas principalmente con aplicaciones de consola, como para darle énfasis al lenguaje y al IDE más allá de otros componentes visuales. Sobre esto ha sido el primer examen parcial. En este segundo parcial, si bien el calendario nos ha dejado menos fechas, hemos partido a hablar de los fundamentos de MVC. En cuanto a fundamentos de MVC, entramos a dar una rápida explicación de las siglas de modelo, vista y controlador. Acá la demostración ha sido más práctica, voy a hacer un ensayo de lo que hemos visto. Lo hemos trabajado, creo que la demostración la hice con Visual Studio 2015, al margen de que en el laboratorio tienen el 2013, pero lo mismo que mostré puede ser perfectamente aplicable con 2013. Hemos creado una aplicación web con la versión del framework que tenían ahí más alta, que creo que era la 451. Hemos elegido como tipo de aplicación MVC. Lo vamos a aceptar. No he profundizado más allá de explicar los conceptos de el controlador como cerebro, el modelo como las estructuras de datos y las vistas como la interfaz de usuario. Lo he querido explicar más desde la experiencia de desarrollarlo y desde ver una aplicación MVC en ejecución. Bien, creando nuestra primera aplicación MVC, les pedí que hagan este mismo ejercicio a todos los alumnos. Nos hemos detenido a revisar las carpetas. Efectivamente, para cada uno de los componentes pilares, controladores, modelos y vistas, hay una carpeta exclusiva. Tanto los controladores y los modelos son simplemente clases de C#. De ahí conectar con el primer parcial y con los conceptos de orientación a objetos. Si tenemos claro los conceptos de orientación a objetos, clases y cómo expresar este paradigma en lenguaje de C#, ya vamos a saber 2 de 3 componentes de las aplicaciones de MVC. Por último, también las carpetas de las vistas. Sin modificar ninguno de los archivos que tenemos aquí, ejecutamos la aplicación como para dar un vistazo de qué nos prepara la plantilla. La plantilla de aplicación MVC, esto es algo que lo han incluido en las versiones 2000, parte de las 2010 y todas las versiones posteriores, que es que las plantillas fueran lo más completas y ordenadas posibles. Es decir, siempre nos cuesta menos modificar un ejemplo, modificar un documento antes que empezar a hacerlo de cero. Y esa es la utilidad. En cuanto a la plantilla, vemos que nos ejecuta una aplicación web con 3 opciones de menú en la parte superior, un nombre de aplicación,
un texto grande, después un texto en 3 columnas, un hipervínculo para registrarse y para iniciar sesión. Esto es lo que ya viene predeterminado. Yo solamente le di crear el proyecto y lo ejecuté y ya estoy viendo una aplicación funcional. De acá bastaría que yo le modifique el nombre de la aplicación, los títulos, le pongo mis contenidos, mis opciones de formularios, de páginas, y ya me quedaría algo estándar con muy pocos pasos de configuración. También hemos hablado de que la solución web MVC en la plantilla es responsive, y en cuanto a responsive nos referimos a la capacidad de adaptarse a diferentes dispositivos, ¿sí? Acá estamos viendo, por ejemplo, un texto grande en 3 columnas. Si yo modifico el zoom de la navegación, podemos ver que el texto, cuando ya no tiene el ancho suficiente para mostrarse en 3 columnas, me las muestra una debajo de otras. Esto sin que yo tenga que hacer una página diferente para una resolución diferente. Si yo sigo bajando, también me trabaja lo que es el menú. Si ya no tiene espacio para mostrar el menú, me lo muestra en estos términos, que es muy para ver todas las opciones. También trabaja con el tamaño de las fuentes. Podemos ver las letras de ASP.NET, que cuando van en menos espacio de ancho se hace más chica la letra, pero manteniendo una relación, es decir, hace más chico también el subtítulo, y para mantener el destaque del título versus el subtítulo. Por último, si yo sigo haciendo más chico, incluso llega a trabajar con el zoom de la aplicación para que se pueda adaptar y visualizarse en los diversos dispositivos. Además de la característica de responsive, empezamos a navegar en los links de About y Contact, que son dos formularios que solamente tienen contenido, menos elaborado que lo que es el Home, que tenía el slicer principal y el contenido en columnas. Cuando hablamos de About y de Contact, explicamos principalmente la característica de las direcciones. De las direcciones en las aplicaciones MVC ya no se trabaja con direcciones físicas, es decir, yo acá no veo la dirección de un documento .html que esté dentro de una carpeta home, sino que las direcciones en las aplicaciones MVC se basan en rutas, y las rutas siguen un patrón de manera inicial: nombre del controlador, acción, nombre de la acción. Es la secuencia que sigue las rutas de MVC. Esto nosotros lo podemos modificar. Controlador home, método contact. Controlador home, método about. Controlador home, cuando viene la opción por defecto de todos los controladores, es la que se llama la acción index. Cerrando en la ejecución, podemos entrar en los controladores, vamos a encontrar el controlador home, y efectivamente aquí vemos un método index, un método about, un método contact. Cada una de estas páginas y los contenidos que han partido porque se le ha llamado al controlador home en su método index, en su método about, en su método contact. Las reglas de las direcciones están expresadas dentro de un archivo llamado root.config. Este root.config, por ejemplo, ya determina que hay una ruta por defecto basada en el controlador, acción y un parámetro ID que es opcional. Y si no especifico controlador y acción, él va a asumir que el controlador por defecto va a ser home, que es el controlador en el que vimos recién. Y si no especifico la acción, él va a asumir que es la acción index, que es la que me lleva a la página inicial. Posterior a ello, hicimos algunos ejemplos modificando las rutas para lograr un efecto. Voy a abrir la aplicación misma que trabajamos en ese sentido. Creo que lo tenía entre las recientes.